San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. 7 de diciembre. Al conocer la actitud del pueblo, el funcionario público creyó que era su deber presentarse en medio de la multitud. Pronto, su palabra elocuente y calmada logró tranquilizar los ánimos. Apenas había terminado de hablar cuando se oyó una voz infantil que decía: «Ambrosio obispo». «Ambrosio obispo», gritó la multitud entusiasmada, considerando la voz de la inocencia como un mandato del cielo. El clero se unió a la aclamación general. Se consultó al papa y al emperador. Los dos estuvieron de acuerdo con lo hecho, pero cuando los obispos fueron en busca del elegido para consagrarle, vieron que no estaba en la ciudad. Había buscado un refugio en el campo y solo gracias a la traición de un amigo pudieron encontrarle. «No conozco tu rostro», le decía San Basilio, «pero la belleza de tu alma está delante de mis ojos. Del seno de la ciudad real, Dios ha escogido un hombre, reconocido por su sabiduría, por su nacimiento, por la hermosura de su vida, por la elocuencia de su palabra. Le ha escogido y le ha puesto al frente del pueblo cristiano». La más bella figura episcopal del Oriente saludaba al tipo perfecto de la Iglesia en Occidente. Ambrosio comprendió la grandeza de su nueva dignidad. Su vida sencilla y grave se hizo ahora austera y penitente. Distribuyó a los pobres todo el dinero que tenía y les aseguró la propiedad de sus inmuebles. Al orador experto sucede el predicador del Evangelio, pero bajo el palio episcopal y el cilicio de penitente, seguía viviendo el mismo espíritu fino y aristocrático. Es necesario, decía, que en el sacerdote no se encuentre nada vulgar, nada común, nada mundano, nada que respire la manera de ser de la multitud sin educación. Los pobres eran sus hijos, les amaba, les adoraba como a los pies de Cristo, según su propia expresión. Con los niños era tierno como una madre, con los pecadores infinitamente misericordioso. Siempre que alguien venía a confesarse con él y a recibir la penitencia, cuenta su secretario, Ambrosio derramaba tantas lágrimas que el penitente se veía obligado a llorar con él, de manera que cualquiera que los hubiera visto pensaría que el culpable era el obispo. El fruto de su trabajo comenzó a verse en aquellos bellos tratados cuya aparición saludaban con entusiasmo toda la cristiandad: el de los sacramentos y los misterios, el de los patriarcas, el del Espíritu Santo, el de las vírgenes y las viudas, los comentarios escriturísticos, los elogios de las grandes figuras bíblicas, el libro de la penitencia. Ambrosio sobresale sobre todo como moralista. Censura la Roma decadente o el afeminamiento de los clarísimos descendientes de los grecos. Pinta a la mujer que, con adornos y maquillajes excesivos, se empeñaba en parecer distinta de lo que era en realidad. Semejante a una estatua bajo una cortina, se le mira como un objeto curioso. Lleva las orejas perforadas, su cuello se dobla bajo el peso del metal y el oro y los brillantes relumbran en su pecho. Las argollas resuenan en sus tobillos. «Dichosas ustedes», exclama Ambrosio, dirigiéndose a las vírgenes, «pues ignoran tales tormentos. Su pudor es su hermosura, una hermosura que no teme los estragos del tiempo y que agrada a quien más importa, a Dios». El tema de la virginidad era uno de los que Ambrosio trataba con más entusiasmo, hasta el punto de que las madres llegaban a encerrar a sus hijas para que no fueran a escucharle. Y en Milán empezaban a levantarse voces contra él. «Se me acusa», decía, «de predicar la castidad. Si ese es un crimen, me honro con él, y confesarle en voz alta no es perjudicar mi causa, sino servirla. Me llaman el maestro de la virginidad, me echan en cara los seguidores que hago para ella. Ojalá
tuvieran muchas acusaciones como esta que presentar contra mí. Tenue era su voz, pero su discurso, vigoroso y claro, nutrido en los grandes escritores de la antigüedad, armonioso y figurado, como el de un discípulo de Virgilio, preciso, como el de un jurista consumado, cautivaba a la vez a los sabios y al pueblo. Una llama de entusiasmo, un dulce calor le anima, una santa poesía le ilumina con resplandores divinos, y en medio de aquella ternura, que ya en aquel tiempo se le llama la suavidad de Ambrosio, hay arranques de grandeza y vehementes atrevimientos, según la expresión de un joven oyente, retenido aún en los lazos de la herejía, pero que a su vez debía llegar a ser maestro de la elocuencia cristiana. Aquella palabra, aceite derramado sobre las llagas del pecador, dominaba y suspendía. El mismo testigo, Agustín de Hipona, nos describe también la caritativa abnegación de Ambrosio. No veía manera de conversar con él, como lo hubiera deseado, porque un ejército de necesitados me impedía llegar a su presencia. Era el enfermero de sus dolencias. La puerta de la casa episcopal estaba siempre abierta y el acceso estaba permitido a todo el mundo. Los pobres, los que dudaban de su fe, los pecadores, todos los que necesitaban algún consuelo, desfilaban sin cesar delante de él. Entre los demás iba también el gran orador de Hipona, Agustín. Alguna vez le encontré solo, pero no me atreví a interrumpir su meditación. Me sentaba, y después de haber pasado largo rato contemplándole en silencio, ¿quién se hubiera atrevido a interrumpir una atención tan profunda? Me retiraba, pensando que era cruel molestarle en el poco tiempo que se reservaba para reconcentrar su espíritu en medio de la multitud de los negocios. ¿Quién será tan duro de corazón, decía Ambrosio, que no dé cuanto tiene por rescatar a un hombre condenado a la muerte o a una mujer expuesta a la deshonra? ¡Ah! Más vale salvar las almas que conservar el oro. Si la iglesia tiene oro, no es para conservarlo, es para derramarlo entre los desgraciados. Sin embargo, había quienes criticaban la conducta del obispo. Eran los arrianos. Ambrosio los había combatido en sus escritos, en sus homilías y en su vida, y los combatía también con su bondad. Cuando veas, escribía el obispo de Imola a uno de estos pobres que se levanta, excusadle, tenderle la mano, rehusarle el perdón sería perder su alma. Esta conducta disminuía el número de los seguidores de los herejes, los cuales, protegidos por la viuda del emperador Valentiniano, exigieron que Ambrosio les entregara una de las basílicas. La lucha entre la emperatriz y el obispo es uno de los pasos más dramáticos de la vida de Ambrosio, y su grandeza aparece aún mayor si pensamos que el obispo acababa de salvar la vida y el trono al hijo de su perseguidora con una diplomacia vilísima en la corte del usurpador Máximo. Mis bienes son de la patria, contesta Ambrosio a los enviados de la emperatriz, pero lo que es de Dios no tengo derecho a entregarlo. Se le arman emboscadas, se le persigue, se le amenaza con el destierro. Corre la voz de que se pagan asesinos para acabar con él, pero él no cede. El pueblo está con él y se apiña en torno suyo, le defiende. No entregues nada, Ambrosio, le gritan en medio de las reuniones litúrgicas. Un día, los soldados rodean la basílica. El obispo está dentro con su pueblo, enardecido. El asedio se prolonga y los sitiados se entretienen los días oyendo a su sacerdote, rezando salmos y cantando himnos tan hermosos que los mismos legionarios entran en el templo y se juntan a la multitud. Aquellos himnos habían sido compuestos por Ambrosio. No había en ellos armonías clásicas, pero sí juventud y entusiasmo. Eran ritmos de un carácter popular, gritos espontáneos del corazón cristiano,
arranques bellísimos llenos de inspiración que revelaban al verdadero poeta, joyas auténticas de una poesía nueva que la Iglesia recogió con entusiasmo y agregó para siempre a su liturgia. La omnipotencia imperial tuvo que doblegarse ante la energía del obispo, y Ambrosio, admitido en el consejo de los emperadores, va a realizar sus sueños de una política cristiana. El emperador Graciano le considera como un padre. Valentiniano II no hace nada sin su consejo. Ambrosio aparece como un hombre de Estado, y la huella de su influencia se descubre en la legislación que sale de la Cancillería Imperial entre los años 378 y 388. En este último año, Teodosio viene a Occidente y derrota al usurpador Máximo. El gran emperador y el gran obispo se encuentran en Milán. Habían nacido para entenderse, y un mismo programa político, basado en la unión estrecha entre la Iglesia y el Estado, acaban de unir sus almas. Y esta inteligencia vino a robustecer hasta con los mismos conflictos. Uno de ellos fue provocado por la matanza de Tesalónica. El gobernador de la ciudad había metido en la cárcel a un payaso del circo, muy querido por la multitud. El pueblo, al saberlo, se había amotinado y cometido 1000 atropellos y asesinado al gobernador y a otros magistrados. Teodosio se dejó arrebatar por la ira. Ya que toda la población es cómplice del crimen, dijo, que toda sufra el castigo. Después revocó la sentencia, pero ya era demasiado tarde. 7000 cadáveres yacían en el circo de Tesalónica. Ambrosio comprendió que debía actuar enérgicamente. Lo que se ha hecho, escribía, no tiene cosa que se le parezca en la memoria de los hombres. El único remedio al mal testimonio es el arrepentimiento. Como si nada hubiera pasado, el emperador se presentó a las puertas de la basílica, pero el obispo le cortó el paso, diciéndole con severidad: «Detente, emperador, ¿cómo te atreverás a pisar el santuario? ¿Cómo podrás tocar con tus manos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podrás acercar tus labios para poder beber su sangre? Cuando por una palabra proferida en un momento de ira has hecho perder la vida a tantos inocentes». Al oír estas palabras, el emperador bajó la cabeza y, llorando, se regresó a su palacio. Solo 8 meses más tarde, el día de Navidad del 390, se decidió a presentarse en la iglesia, diciendo al obispo: «Vengo a solicitar el remedio que puede curar mi alma». La armonía entre los dos grandes hombres no volvió a interrumpirse. Por desgracia, 5 años más tarde, el emperador baja al sepulcro. Ambrosio le lloró con una oración fúnebre, que es una obra maestra de elocuencia antigua. Desde entonces, la vida se le hace sumamente pesada. La muerte de su amigo había roto sus sueños políticos. Su vida es más retirada. Sigue enseñando a su pueblo, pero ya no aparece en el palacio. Ahora termina su libro de los deberes y escribe su bello tratado del beneficio de la muerte. Un día sus oyentes rompen en llanto al oírle decir: «Oh Padre mío, abre tus brazos para recibir a este pobre servidor que te suplica. Concédeme que vaya a juntarme a los que han hallado el descanso en el reino de Dios, con todos los invitados a las bodas eternas». Todos presienten su fin. Una embajada de la corte y del pueblo llega hasta él para suplicarle que pida a Dios que no le saque de este mundo. Y él contesta con estas humildes y nobles palabras que San Agustín no se cansaba de admirar: «No he vivido de tal manera que tenga vergüenza de seguir viviendo, pero no tengo miedo a morir porque tenemos un Señor bueno». Esta es la última enseñanza de aquel gran hombre, que fue un compuesto maravilloso de suavidad y de energía, el más humilde y el más altivo de los cristianos. Fue inflexible con la tiranía omnipotente, con las legiones de la emperatriz, con el paganismo, con la herejía y con la hipocresía.
pero fue condescendiente con los pobres, con los pescadores, con Agustín convertido, con Teodosio arrepentido. Gran ciudadano y obispo incomparable, amó la patria como un antiguo romano y a la iglesia como un confesor de la fe. Aquella iglesia que le considera como uno de sus más grandes héroes y de la cual él dijo aquellas palabras famosas: donde está Pedro, ahí está la iglesia, y donde está la iglesia, ahí no reina la muerte, sino la vida eterna. Si los grandes hombres son aquellos que extienden las fronteras de la verdad y del amor, pocos como San Ambrosio tienen el derecho a entrar en esa gloriosa nobleza. Su vida y sus obras son un esfuerzo gigantesco para hacer triunfar el amor y la verdad entre los hombres. Y en ese esfuerzo está el germen de una nueva sociedad, el código que regirá en el mundo que ha de venir, la legislación y el programa de la generación futura. Ambrosio fue uno de los padres de la Iglesia, uno de los más grandes. Todo el mundo procede de él.